Entonces, la clase de hoy con la definición de límites en una variable. Vamos a ir nosotros porque tengo que hacer muchos dibujos. Muy bien. Los primeros dibujos son fáciles, a ver si los puedo lograr hacer rápido. Vamos a poner un sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? En R2. Lo voy a hacer grande porque esto generalmente se dibuja mal, pero se va a hacer grande. Y vamos a poner, para arrancar, una línea recta. Vamos a calcular el límite alrededor de un punto de esa recta en forma genérica, a ver qué onda. A ver dónde ponemos el puntito. Vamos a ponerlo por acá. ¿Está claro? Esto para marcar algo nada más, no necesariamente es algo. ¿Cómo es? Ahí. Vamos a ponerlo bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la revisión del límite de funciones escalares. O sea, y acá vamos a hablar del límite finito, ¿sí? Nada más. Y la función va a ser una función que va a ir de R en R. ¿De acuerdo? Sí. De R en R. O sea que tenemos el plano clásico cartesiano XY. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es una función que en este caso, f de x, ¿qué tipo de función es si yo dibujo esto? Una Pregunto. función lineal. Es una función lineal. O sea que hay una proporción bien establecida entre el dominio y la imagen. ¿Sí? Es una proporción numérica, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, podría ser que, bueno, sumando la ordenada al origen, más menos la ordenada al origen, por ejemplo, podría ser que cada 2 puntos del eje X se correspondan 3 del eje Y. O, por decir algo, ¿no? Por cada punto del eje Y se corresponden 2 del eje X. ¿Se entiende? Hay una proporción que es numérica. Distinto es si yo dibujo una curva, ¿no? Una parábola, por ejemplo, una cúbica, una logarítmica, otro tipo de función. ¿Se entiende, no? Esto que estoy diciendo. Hay una proporción que es numérica y es exacta esa proporción. No sé si esto está claro. Cuando tengo una recta. Sí, sí, profe. Muy bien. Esto permite ver dos cosas, esto que estoy diciendo. Si yo establezco para un punto dado en el cual me interesa calcular un límite para cuando yo me muevo en el eje y saber qué valor tiene, el límite es un valor, el límite hay que entender algo, de una función de f. El límite es un valor que pertenece a la imagen de f. Es un elemento que está en la imagen de f, que está, no que pertenece a la imagen, sino que es un elemento que se aproxima, podríamos decir, a la imagen de f. ¿Sí? Por eso no me gusta escribirlo, porque no hay ningún término legal, matemático, que permita decir qué es eso de acercarse. L se aproxima a un punto, miren cómo se lee, de la imagen de f. ¿Y cómo escribo esto se aproxima? ¿Qué significa se aproxima? Acá hay una palabra que se usa mucho en límite. ¿Cuál Tiende. es? Tiende. Tiende, tiende la ropa que va a llover, decía mi abuela, hay que tender la ropa. Bueno, ¿qué significa tiende? Se aproxima.
Para hablar de esto hay que empezar a entender qué significa esto de tiende y se aproxima. Que hasta ahora ustedes no tienen la menor idea, porque ustedes escriben esto, dicen, límite de la función de x que tiende a no sé qué, a x0, se aproxima o tiende a L. Y yo digo, ¿y con qué se come? Cuchara, cuchillo, tenedor y... ¿Qué es eso? ¿Qué son todas esas palabras, ese conjunto de palabras? Y después aparece una definición para todo épsilon, que se cumple que hay un delta y que el módulo y no sé qué y no sé cuánto. ¿Y todo eso qué es? ¿Qué tiene que ver con el tiende, se aproxima? ¿No les pasa todo eso a ustedes cuando leen esto? La verdad, sí. Sí. Muy bien. Entonces, como es un valor de la función, quiere decir que tiene ese valor, tiene, si este punto a mí no me interesa, pero sí me interesa un valor de la imagen que ese punto podría representar en el eje Y, porque es un punto de la imagen, lo que quiere decir eso es que yo tengo que tener en cuenta que acá voy a tener un punto que va a ser mi L. Y para hablar de que este punto es el punto límite de ese que me interesa de la función, cuya imagen debería ser un punto L, que no está en la imagen. ¿Por qué no está en la imagen? Porque la función no debería estar definida en ese punto, o si lo está, no me interesa si está o no está definida, sino que me interesa ver qué pasa alrededor de ese punto. ¿Cómo se comporta la función alrededor de ese punto? El cálculo de un límite finito es ver cómo se comporta alrededor de un punto que puede tener o no la imagen en la función, pero ese valor es un número real. Es decir, lo primero que hay que entender para escribir todos estos jeroglíficos es que L es un número real. Y es un valor, ¿sí?, cuyo, podríamos decir, proviene de que si la función está o no definida en ese punto para la imagen, ese valor no es el que me interesa, sino todos aquellos que están alrededor de él. Como me interesaría todos los valores que están alrededor de este punto. Por lo tanto, como los otros puntos sí deberían estar definidos, ¿por qué deberían estar definidos? Porque deberían proyectar sus imágenes, ¿dónde? En el eje Y. Mi valor límite sería, en lugar de mirar la función, es mirar esas proyecciones, esas coordenadas en Y de lo que me mande la función de X a ese eje. O sea, las imágenes que me mande la función de X. Entonces, ¿se entiende lo que estamos diciendo? A mí no me interesa el punto en sí, sino todo aquello que está alrededor. Cuando a mí me interesa en matemática puntos que están alrededor de otros, me están interesando puntos que son acumulados alrededor de él. Por eso la definición de límite está relacionada con puntos de acumulación. La palabra tiende tiene que ver con ese valor de puntos de acumulación. ¿Se entiende? Donde no importa el centro alrededor del punto que yo estoy analizando, sino que todos los otros puntos deben ser acumulados. ¿Cómo son acumulados? Porque provienen de algún X cuya imagen cae en ese lugar de acumulación. ¿Entienden eso? Provienen de imagen de algún otro conjunto, en este caso del eje X. Por ejemplo, yo agarro este punto y digo, bueno, este punto está cercano, miro la imagen de la función y me fijo. Bueno, para poder mirar eso me van a decir, bueno, pero puede ser acumulado este, pero también podría ser acumulado este, ¿no?
Y podría ser acumulado uno que venga por acá abajo, qué sé yo. Entonces me van a decir, ¿cómo me aseguro en el intervalo, en el eje Y, que esos puntos sean de acumulación? Estableciendo un entorno reducido o perforado, donde el centro no me interesa, pero sí todo lo que está alrededor. No sé si está claro esto. Ahora me van a decir, bien, ¿y qué ancho le damos a ese entorno perforado? El ancho que yo quiera se le da, un ancho genérico. Pero hay un tema acá con el ancho. ¿Le puedo dar un ancho de 10 kilómetros en el eje Y? ¿Le puedo dar un ancho de 1 billón para cada lado del L? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El tema de ahí es que la idea es que si a mí me interesa este punto, no le voy a dar un ancho excesivo. El ancho tiene que estar en proporción de cómo es la función entre los dos ejes. Si esto es una función lineal, el ancho tiene que corresponderse con valores acotados por esa función. Es decir, me van a decir, ¿y entonces no hay un valor genérico? No, no hay un valor genérico. Y esto es lo más difícil de entender del límite. El ancho del intervalo en el cual yo voy a mirar que todos estos puntos son acumulados para algún X que proviene como evaluada la función y me arroja una imagen en ese intervalo que voy a elegir arbitrariamente, tiene que ser un ancho en el cual yo pueda asegurar alrededor del punto que elegí. No sé si esto está claro. Es decir, no puede ser una cosa... A ver, si yo tengo una proporción de 2:1 en esta recta, no puedo elegir un intervalo de 10, porque es muy grande ese intervalo. Y de ahí viene la palabra que ese delta tiene que ser, ese épsilon tiene que ser pequeño, chiquito. Pero no existe la palabra pequeño y chiquito en matemática. ¿Entienden lo que digo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hola, estoy esperando que me peleen. Sí, Sí, porque sí, si decimos pequeño sería como comparado con qué, ¿no? Porque, Exacto, ¿comparado con qué? Por eso no podemos decir que sea pequeño. Por ahí un ancho en este intervalo es un ancho de la proporción que tiene la recta esta entre el eje X y el eje Y. Por ejemplo, un ancho adecuado. Suponete que vos tenés la recta esta que pasa por el origen y esta es 2X. ¿Qué quiere decir 2X? Que por cada punto del eje Y, acá hay dos, por cada uno del eje X, hay dos del eje Y, bueno, está mal dibujada, ¿no? Es más alto, ¿no? O sea que para uno es 2. Quiere decir que si voy a analizar este punto, si para uno es 2, acá, la proporción del intervalo no puede ser muy grande. Quiere decir que si para uno es 2, quiere decir que lo máximo que me conviene tomar acá es 2. Uno para cada lado, por ejemplo. Tiene que estar en la proporción que la función marca. Claro, me va a decir, pero si no es una recta, ¿cómo sé todo eso? Bueno, ese es otro tema. Después, cuando no es una recta, vamos a mirar otra cosa. y ese ancho se define sobre el eje Y. Sobre el eje Y. Y ese ancho es el que a mí me va a asegurar un intervalo donde el punto que a mí me interesa va a tener que ser acumulado. Acumulado. O sea, por ejemplo, voy a elegir un intervalo, que esto nadie lo explica bien, un intervalo acá y le pongo un nombre genérico. Podría ser 2, me podría decir, bueno, tomo un poquito más, 2,5. 1,5 es mejor, porque un poquito más chico que 2. Sí, está bien, te voy a decir. Puedo tomar hasta 3 y bueno, ya si tomo 5 ya es un poco más complicado porque me lo tengo que asegurar bien. No sé si se entiende lo que digo. ¿Sí? No debo perder de vista que este intervalo que tomo no puede ir en 50 para arriba y 50 para abajo si estoy tomando este punto. Claro, el intervalo tiene que ser lo más cerca del punto. Cuanto más cerca, mejor. Cuanto más cerca mejor, pero tampoco tan cerca. Ahora vamos a mirar eso también. Ok. Y a ese valor, ¿cómo lo llaman a este intervalo?
Delta. No, a este lo llamamos épsilon. Epsilon. Epsilon y menos épsilon. Esas son las letras que se le pusieron de origen. ¿Sí? Y los puntos, y tratemos de que esto sea un entorno. ¿Qué quiere decir que sea un entorno? Que esto sea un radio fijo, ¿no? Un disco, si fuera en R2 sería un disco, ¿no? Pero sería un valor, a ver si lo puedo dibujar bien. Este está un poquito más abajo, ¿no? A ver. Sería por acá, ¿no? Este es menos épsilon. O sea, tenemos más épsilon y menos épsilon. ¿Se ve? Y a mí me interesa que este intervalo, que define un entorno perforado, porque el centro no me interesa, todos los puntos de acá adentro tienen que ser puntos de acumulación. Es decir, que cualquier punto de acá adentro es la imagen de algún punto de acá. Entonces, ¿de dónde voy a tomar yo los valores del dominio para que caigan acá adentro? ¿Y qué significa que sean acumulados? ¿Qué significa que este límite me dé puntos de acumulación alrededor de él? A ver, ¿qué significaba que haya un punto acumulado acá? Por ejemplo, este. Este sería, por ejemplo, un f de x que proviene, miren de dónde proviene ese señor. ¿De dónde proviene, si miro? Proviene de este x, ¿no? Ese f de x. Supongamos que este fuera x1, acá. ¿Está bien? Este sería x1. Este, ¿quién sería? F de x1, ¿no? ¿Está bien? Ese punto, para el intervalo que yo elegí y para este valor, ¿es un punto de acumulación? Pregunto. Sí, porque tiene imagen en el conjunto de abajo, en la X. ¿Qué tengo que definir para asegurarme que sea un punto de acumulación? ¿Alcanza con eso que dijo? ¿Quién fue que lo dijo eso recién? Celeste. A ver. ¿Es cierto lo que dijo? Tengo que definir un intervalo abierto en el entorno de ese punto que vos elegiste. De nuevo, ¿de qué punto? Del x1 que vos elegiste, debería de poder definir un intervalo abierto alrededor de ese punto, para De que este. sea un punto de acumulación. Claro. Yo quiero que sea un punto de acumulación en este intervalo. Ah. Bueno, si está dentro de ese intervalo y lo querés definir ahí, está bien, porque ese está dentro del intervalo que vos definiste. Muy bien, pero eso me alcanza para decir que yo voy a analizar este punto. Este es un punto de acumulación porque está dentro del intervalo. Pero este valor, si yo agarro, por ejemplo, este otro, x2, y hago lo mismo, ahí obtengo a f de x2, ¿no? F de x2, ¿es un punto de acumulación? No. No, porque no se encuentra dentro del entorno reducido. Perfecto. No se encuentra en el lugar permitido. O sea que yo tendría que ver qué valores del dominio, por un lado, se encontrarían como puntos de acumulación para que caigan acá. Entonces, ¿qué debería definir previamente en el dominio para que esos puntos de acumulación caigan acá? Que la diferencia de esos dos sea menor a la diferencia de los otros dos. O sea que x1 y x2, la diferencia de esa distancia sea menor que la distancia entre el épsilon y el L que vos tenés en la imagen. Sí, pero esta distancia puede ser cualquier cosa. Porque yo puedo Sí. tomar un punto por acá, más acá, y esa distancia también es menor, y no diferencio el punto que está fuera del intervalo con uno que está dentro del intervalo y me puede dar la misma distancia. O sea que eso que Podría acabas de... ser
que Sí. tendría que definir otro entorno reducido con un centro A, el cual se excluya de ese entorno y A sea la correspondencia con L. Muy bien. Tengo que definir primero eso sí es correcto. Tengo que definir primero un punto A, por ejemplo, por decir algo, que esté en el dominio, donde A pertenece al dominio, bueno, no al dominio, sino a un punto, ¿sí? Que está dentro, es un punto que a mí no me interesa, podría estar en el dominio o no, pero es un punto que me va a permitir definir un entorno reducido que lo voy a sacar, ese entorno reducido, de la correspondencia entre los extremos de quién, Menos epsilon y epsilon. de esta correspondencia, ¿ven? Entonces, cuando yo elija un valor de X, y este entorno, fíjense que tiene que ser simétrico, bueno, yo lo dibujé medio medio, pero debería ser simétrico, porque esta distancia debería ser la misma que esta, como esta tiene que ser la misma que esta. ¿Está bien? Esas distancias tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque es un entorno reducido alrededor del punto A. El punto A es un elemento, como pasó acá con L, es un elemento del conjunto, ¿sí? R del eje X. ¿Puede estar en el dominio o no? ¿Está bien? Quiere decir que yo tengo que tener en cuenta que cualquier puntito de acá tiene que generar en el eje Y un entorno, ¿de qué tipo? Un entorno reducido que a su vez todo ese conjunto sea un conjunto de puntos de acumulación. Ahora ya los tengo asegurados a los puntitos que puedo tomar. Podría tomar este X1, pero este X2 no lo puedo tomar. ¿Por qué no lo puedo tomar? Porque ahora yo sé que este X2 no solamente que está acá afuera, sino que ese X2, ¿qué le pasa cuando saco la imagen? No sé si este punto ahora es acumulado. Tiene que ser acumulado tanto en el dominio como en la imagen. Pero ¿quién me define el intervalo del dominio? El épsilon que yo elegí en la imagen. ¿Está claro esto? ¿Se dan cuenta que el épsilon tiene que ser un valor cualquiera, para cualquier épsilon, o sea, para todo épsilon, tiene que ser siempre mayor que 0. Y esto define la existencia de quién. Ponele de un delta, que le podemos Claro, y por llamar, eso decimos que creo que es delta depende de epsilon. exacto. Por eso decimos que debe existir un delta también mayor que 0. Pero ese delta no es cualquiera, sino me lo define quién. Mi épsilon a través de mi función también, ¿no? ¿Se ve esto? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces tenemos, para todo épsilon, debe haber siempre un delta que me defina el intervalo de acumulación. Ahora bien, ¿qué significa que sea acumulado? Entonces, me dijeron que la resta, por ejemplo, acá, entre el límite y el punto, que sería esta resta, supongamos este que lo voy a poner en azul, este puntito, este cayó el que está en azul, ¿no? Adentro. Quiere decir que esta resta entre el centro y ese punto, ¿qué sería? Sería el valor de la función, menos el límite, esa resta tiene que caer siempre dentro de qué? Del intervalo que cumple estas condiciones que tengo acá. ¿Está claro esto? O sea que para el que el punto sea acumulado, quiere decir que esta resta tiene que existir siempre. ¿Cuál otra resta puede existir? Puedo agarrar otro punto, ¿no? Podría agarrar un puntito que esté por acá, ¿no?
miren, cae adentro, ¿cuál sería la distancia al centro? Sería esta, ¿no? ¿Se ve? Ujú. ¿Cuántos puedo elegir? ¿Puedo elegir esos? ¿Cuáles más puedo elegir? Y todos los que estén ahí entre el Puedo elegir, dominio que claro, cae en el límite. puedo elegir este. Este también lo puedo elegir, ¿no? ¿Se ve? Y ahí tengo la otra distancia. ¿Saben qué significa tiende al límite? Que estos puntos se han acumulado. La palabra tiende significa que estas rectas existan. Tiende significa que el módulo, porque puede ser de este lado o de este, o sea, por exceso o por defecto, por eso la recta tiene que ser el módulo. ¿Entre quién? Entre el límite. Perdón, sí, se puede poner cualquier orden. Entre el valor de la función menos el límite, esto significa que exista. Primero tiene que existir esa recta. ¿Por qué? Porque ¿qué significa tener ese límite, esa definición? Significa tener que el módulo de f de x menos el límite tiene que ser más chico que todo el ancho del intervalo. ¿Y qué ancho tiene el intervalo? ¿Entienden lo que significa tiende? Tiende significa que estos puntos se han acumulado. O sea que la palabra tiende no existe en matemática. ¿Qué existe? Que la resta entre el valor central del entorno menos el punto sea más chico que el ancho que yo le di al intervalo, al entorno. Fíjense que ¿cómo se puede traducir con la propiedad del módulo? Que la función se encuentre entre epsilon, fíjense, entre el límite epsilon menos el límite y epsilon más el límite, ¿no? O sea que el valor de la función tiene que estar entre este punto máximo menos este, o entre este punto mínimo, perdón, entre este punto mínimo y este, o entre este punto máximo y este. ¿Se dan cuenta que esto que ustedes tienen acá, qué es? Es esta distancia, es epsilon más el límite. Y esta otra distancia que tienen acá es epsilon menos el límite. ¿Se ve? ¿Se entiende o no? O si quieren, para ponerlo bien, porque a mí me gusta poner el epsilon primero, pero lo podríamos poner mejor porque en el gráfico se ve mejor. Acá podríamos poner el límite más epsilon, porque tengo esto más esto, me da toda esta altura. Y esto que tengo acá, recuerden que la resta no afectaría en nada, porque está el módulo acá, pero lo podemos poner bien para que quede ordenado. ¿Esto qué sería? El límite menos epsilon, porque este pedacito sería toda esta altura, le resto esta parte y me queda el ancho del intervalo. O sea que tengo el límite menos epsilon y el límite más epsilon. Ahí se ve mejor, ¿no? Decir esto, que la función caiga ahí adentro, quiere decir que mis puntos, cuando yo me quiero mirar alrededor de este punto, caigo adentro de ese valor. ¿Se entiende eso? Pero Sí, con eso Jorge. tiene que pasar otra cosa que estábamos mirando acá. Esto tiene que provenir de otro sistema de puntos de acumulación alrededor de quién, como ustedes dijeron correctamente, del dominio, no solamente la imagen. O sea que tengo dos tiende. Tengo el tiende para el valor que yo elegí, para todo el épsilon que yo elegí, pero lo cual eso me implica la existencia de este delta, que tengo un más delta y un menos delta, ¿no? A ver si lo ponemos bien. Este lo voy a poner arriba para que se vea mejor. Este menos delta. Y acá tenemos un valor que, ¿cómo es? El primero sería
Fíjense, delta es el máximo, el punto del intervalo abierto, ¿no? El máximo valor del entorno elegido. No sé si se ve bien eso. Quiere decir que acá tengo A, A menos delta. fíjate, si tengo un punto cualquiera de acá, cualquier punto X, ¿cómo se puede escribir? O varias distancias también al centro, ¿no? Acá tendría esta, la celeste, después puse la naranja, que es esta, y después puse una violeta por acá, no sé si se alcanza a ver, que es esta. ¿Se ve? En las que tengo de este lado, ¿cómo sería de la fórmula? Sería cualquier X menos A, ¿no? O sea que acá tengo cualquier punto acá adentro se escribe de la forma X menos A, pero el máximo valor de A es delta, X menos delta, ¿no? Y perdón, X más delta, porque acá tengo el valor de X, hasta donde llego, más delta me daría todo el valor. Pero acá, si tengo uno de acá, sería el valor de X y le tengo que restar delta para que quede acá adentro, ¿no? ¿Se entiende eso? Y no se los dibujo más abajo. Si ustedes tienen este punto y acá está A ver si se ve bien ahí. Si ustedes toman un valor de X de acá y acá tienen el 0, quieren marcar A sería todo esto. Y este es X, ¿no? Y X sería todo esto. Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero que la diferencia caiga adentro del intervalo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, en lugar de tomar X, voy a tomar el máximo valor que tiene, o el mínimo en este caso que tiene el intervalo. De este lado es el mínimo valor. El X sería igual al delta. ¿Está bien? Este sería el delta para este lado. Entonces sería todo lo que caiga acá adentro, o sea, todo esto, sería el máximo valor que es A, y a eso le resto delta. Quiere decir que cualquier X que caiga acá adentro, por ejemplo este, sería todo el valor de A menos el valor de X que llega hasta acá, que quedaría este pedacito, ¿ven? ¿Entienden? Que cualquier valor de X, ¿sí? Este valor que ustedes tienen, X menos delta, no sé si se ve eso. X menos delta llega hasta dónde. Fíjense, X menos delta sería todo lo que está en verde acá. Ah, perdón, X no, A menos delta. Hasta el centro, ¿ven? Hasta el centro, que es A, tienen el intervalo, sería A, que es todo esto que está en amarillo hasta este punto, menos delta. Y ahí me daría todo lo que marqué en verde. O sea, sería todo esto el intervalo, ¿ven? Todo esto sería el intervalo. ¿Se ve eso? ¿Que eso es A menos delta? Sí, porque sería centro A y radio delta. Claro, pero vos pensá en distancia desde el 0. La distancia hasta A es desde el 0 hasta A. La distancia hasta delta es del 0 hasta el delta. Cuando ustedes restan el largo que está en amarillo menos el largo que está en blanco, da Claro, lo que sí, está, sí. da este Porque a mí pedazo. solo me interesan los puntos de ese entorno, no me interesan los que están afuera. Exacto. Y del otro lado pasa algo parecido. Nada más que ahora el delta está acá. Entonces, para obtener este punto, o sea, esta distancia, tengo que hacer a A le tengo que sumar delta. ¿Se entiende? Al punto A le sumo delta. Quiere decir que acá tengo A más delta. Este pedacito de acá es A más delta. Cualquier otro punto, caiga del lado que caiga, se puede escribir de esa manera. No sé si se entiende. Es decir, que cualquier Sí, sí. punto que a mí me interesa,
tiene que ser un valor que esté entre A menos delta, o sea, acá, o sea que cualquier valor de X va a tener que estar comprendido entre, ¿qué valores? Entre A menos delta, porque quiero que caiga acá, ¿no? Y A más delta, porque estos son los valores máximos que puede tomar, nada más. Pero decir eso es lo mismo que decir qué cosa, si miramos la definición de arriba, que el módulo, ahora tenemos el La tiende, diferencia claro, la resta, el módulo de entre A X. menos X tiene que ser menor que delta. Que ¿No eso es es lo al mismo. revés? Perdón, que X menos A, tenés razón. Que X menos A, siempre menos el centro, tiene que ser menor que delta. Pero como está el módulo, esta recta se puede escribir de cualquier manera. Podríamos haber puesto A menos X, no pasa nada. Pero en el orden que uno la pone, bueno, lo pone así. Ahora bien, esta diferencia es lo mismo que escribir esto. Porque escribir esto, ¿qué sería? Esto es escribir que A menos delta es menor o igual a X. Y acá tengo una sugerencia. No puede ser nunca igual porque no nos interesan qué cosa. Los extremos del intervalo. Quiere decir que esta diferencia siempre es un menor estricto. Tanto para el dominio como para la imagen. O sea, para el L como para el A. ¿Está claro esto? Y acá tiende significa que esta cosa, X menos A en módulo, exista. Eso significa tiende. Que yo pueda hacer. Tiende significa que sean puntos. Que exista significa que son puntos de acumulación. ¿Está claro? Que son números que yo puedo agarrar acá, voltear la imagen y hacer que caigan adentro del intervalo elegido. ¿Entienden las dos condiciones para que el límite exista? O sea que estas dos cosas se tienen que dar a la vez. O sea que cuando pase esto, esto pase en forma automática. ¿Entienden? Yo asociaba la palabra tiende a estar cada vez más cerca del centro. ¿Y qué significa estar cada vez más cerca del centro? Que son puntos Significa acumulados. que sean puntos acumulados. O sea que cuando yo este intervalo lo achique a la mitad, siga pasando esto. Que cuando lo vuelva a achicar a la mitad de la mitad, esto siga pasando. O sea que esas restas siempre sigan apareciendo por más chico que yo agarre y arme el épsilon que yo tome. Que estas restas, o sea, tender significa que esas restas existan a medida que yo haga cada vez más chico el límite del intervalo. Eso es tiende. Porque en matemática la palabra tiende pareciera como que algo se mueve, se va acercando, moviéndose. Pero acá no se mueve nada, está todo quieto. No hay nada que camine. ¿Está claro? No hay nada que se mueva. Lo único que hay que entender que la palabra tiende significa eso. Significa estar cerca. ¿Qué significa estar? Es que cuando yo achique el intervalo, o sea, disminuye la métrica del intervalo, la distancia del intervalo, cuando tomo el entorno del centro hacia las puntas, siga siendo un entorno reducido y que sean puntos de acumulación. Que no me quede ningún punto afuera. Para eso, ¿cómo me lo aseguro? Que esas restas siempre existan. Y que sea menor después que el máximo valor que tomé del intervalo arbitrariamente. ¿Entiende eso? Si nos hubiesen explicado así, Jorge, con Pedacito grafiquito y todo. es fácil, no es tan complicado. Está feo como se escribe, porque hay que escribirlo entre módulos porque el intervalo tiene un espacio por efecto y otro por exceso. Defecto y exceso, por lo que le falta y por lo que sobra, por lo que le falta y por lo que sobra. Entonces, eso es exceso y defecto. Entonces, una vez que uno tiene eso bien claro, quiere decir que esas restas, siempre que yo elija el intervalo que elija, siempre tienen que caer ahí adentro.
Lógico que nadie va a elegir un intervalo de radio 1.000.000, porque no tiene ningún sentido, más si es una relación proporcional como una recta. ¿Se entiende lo que quiero decir también? A ver, Carla está muy seria. ¿Qué pasa, Carla? ¿Está claro la idea del límite? No, sí, sí, lo tengo claro porque recursé yo cálculo el año pasado para aprenderlo bien, porque si no después te encontrás con un montón de obstáculos para el segundo año, o sea, para tu materia este año. Y son conceptos que por ahí en un principio pueden ser muy abstractos, las definiciones muy crípticas, entonces tenés que llevarlo a una forma un poco más tangible para entenderla, pero sí, sí, lo entiendo, lo Claro. logré Acá entender. acá tenemos una cosa que pasó en esta demostración. Por ejemplo, si yo agarro una recta, un ejemplo, agarro una recta, entonces, ¿qué tiene que pasar acá para que exista esa recta y caiga dentro del intervalo? Que si yo agarro un punto de acá afuera y no cae, ese punto no me sirve para demostrar este límite. Yo tengo que agarrar siempre puntos que cumplan estas dos condiciones a la vez. Es decir, para un épsilon arbitrario, postulo el delta en función de los extremos de ese épsilon, buscando la acumulación de los puntos de la función que se corresponden con el dominio. Y ahí marco en el dominio los extremos del intervalo del dominio, donde genero un entorno reducido perforado. Pero claro, me va a decir, ¿pero por qué se asegura que el intervalo coincide con el entorno perforado acá? Porque uno dice, bueno, qué sé yo podría tener una recta, esta porque ponerle esté prácticamente a 45 grados, quiere decir que si esto vale 1, acá vale 1, el ancho del intervalo. Pero si yo tengo una recta más parada, por ahí, acá vale 2 y acá vale 1. ¿Sí? Y ahí no habría problemas, porque todo se cumpliría, porque la relación es lineal, es un número la proporción. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que si yo tengo que demostrar una recta, es muy fácil. ¿Por qué? Miremos la definición, cómo la escriben. Ya está la definición, lo único que tengo que hacer es escribirla. La definición la tengo que escribir. Definición 1, límite finito. Lo único que tengo que escribir es cómo esto se traduce. ¿Cómo se escribe esto? Límite de x que tiende, bueno, le pusimos a A. Bueno, ¿qué significa que tiende a A? Que yo genere puntos de acumulación acá, que cuando yo agarre algún valor, este valor que está acá adentro, miro en la imagen y en la imagen me aparezca dentro del intervalo que yo elegí arbitrariamente con ancho épsilon. ¿Se entiende? Eso significa nada más de la función, y eso me va a dar el límite, dice así la definición, si para todo épsilon, y ya ahí vamos enunciando, positivo, debe existir un delta positivo, ¿sí? Que esté determinado por ese épsilon. A veces se le pone en términos del épsilon, al delta, para aclararlo, pero no hace falta. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que la resta que tengo acá, el módulo, ¿ven? Que son los jeroglíficos que ustedes escriben, ¿sí? Que en realidad acá no va un implica, si no le ponemos 2 puntos, o tal que, queda mejor, la resta de x menos a o a menos x sea el menor que delta, entonces la resta ¿de quién? De f de x menos el límite sea menor que epsilon. Y ya está la definición. O sea, que este jeroglífico es simplemente aclarar eso, que cuando yo reste acá adentro, cuando yo elegí un x dado de acá del dominio, yo reste y me caiga dentro de este intervalo. Porque, por ejemplo, me van a decir, bueno, pero acá, como la proporción es directa, si usted se mueve un poquito afuera, también va a caer afuera. Y cualquiera que tome adentro, también va a caer adentro. Bueno, eso no va a pasar siempre. Esto pasa porque esto es una línea recta. Entonces, por eso las demostraciones de líneas rectas son fáciles. Porque, a ver, supongamos que yo tengo esta función, límite de x que tiende a 1 de 3x más 2. ¿Cuánto me da este límite? Me da 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Van a decir, claro, pero ¿por qué da 5? Y porque yo ya sé que puedo reemplazar. ¿Por qué puedo reemplazar? Porque, bueno, porque el 1 tiene imagen. Entonces yo ya sé alrededor de qué punto voy a mirar porque tengo una imagen en el 1. O sea, pero esto se va a cumplir
si para todo epsilon que yo elija mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que cumpla que x menos 1 en módulo sea menor que el delta, entonces el módulo de la función 3x más 2 menos el límite 5 sea menor que epsilon. Va a decir, ¿y este es fácil de demostrar? Y sí, es muy fácil de demostrar, porque ¿en qué proporción están el epsilon y el delta? Que sería la proporción para poder encontrar que cualquier punto de acá o de acá tenga una imagen dentro del intervalo del eje Y. ¿Entienden lo que tenemos que mirar? ¿Cuál es la proporción? Y es fácil, porque hago esta cuenta, y esta cuenta es una pavada, que x menos 1 es menor que delta, entonces esto quiere decir que esto es 3x menos 3, ¿no? 2 menos 5 menos 3 menor que epsilon. Y acá puedo hacer factor común y hago las cuentas que me enseñaron y saco al 3 por x menos 1, ¿no? Entonces, ¿en qué proporción está el epsilon y el delta? En que cada vez que yo tome delta, como esto es x menos 1 y esto es x menos 1, es menor o es igual, si querés, en este caso, como delta, puedo pasar el 3 dividiendo acá, y me queda que x menos 1 es menor que delta y x menos 1 es menor que esto. Quiere decir que delta es epsilon sobre 3. Quiere decir que cada vez que yo agarre un delta igual a 1 en el dominio, para que caigan y estos puntos sean todos de acumulación, el epsilon que yo debí tomar previamente arbitrario debería ser la tercera parte de lo que le di al delta. Porque el delta es uno. O al revés lo puedo pensar. Por cada epsilon que yo tome, tengo una distancia de 3 delta abajo para poder agarrar. A ver, ¿qué significa si yo hago eso? ¿Por qué el límite queda demostrado? Queda demostrado porque justamente puedo encontrar esa proporción. A ver, si no se me tildó la máquina. Miren, hay dos maneras de verlo esto. Yo les voy a decir cuál es la que me gusta a mí ahora. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muy bien. Miren, si yo agarro la función ahora, 3x más 1, ¿no? Es la función. ¿Estamos de acuerdo? 3x más 1 quiere decir que pasa en 1. 1 para acá y 3 para arriba. 1, 2, 3, por decir algo, ¿no? O sea que la función pasa por acá. A ver si está claro. Que la función viene así. Esa es la recta. Quiere decir que si yo estoy mirando alrededor del 1, estoy mirando alrededor del 1. Miren lo que pasa alrededor del 1. Yo tengo que elegir, si estoy mirando alrededor del 1, por cada delta, por un delta, ¿se ve? Porque esto es 3 veces esto. A mí me gusta no verlo así, a mí me gusta verlo, así es como lo ponen los libros. A mí saben cómo me gusta verlo. Me gusta verlo así a esto, miren. Esta es a la George. Esto me da 3 esto. Quiere decir que, saco este 3 de acá, ¿no? Me da así. Quiere decir que delta, que x menos 1 es menor que delta. Quiere decir que 3 veces x menos 1 es epsilon. Quiere decir que para tener una proporción, mi proporción debe ser que delta, ¿no? 3 veces delta tiene que ser mi epsilon. Si yo elijo un epsilon arbitrario en 1, fijo mi epsilon en 1, y por cada uno de epsilon, el radio que tiene el delta es 3. O sea, que cuando yo tengo mi epsilon 1, en mi límite, que es 5, 1, 2, 3, 4, creo que lo dibujé mal, ¿no? Entonces pasa por 1. Ah, no, porque es de 2x más 2, puse 2x más 1. Nadie me dijo nada, che. Esperen que borro eso.
Ahora lo arreglamos. Pasa por acá, 2x más 2. O sea que acá me voy 3, 4 y 5, ¿no? Me voy ahí arriba. ¿Se entiende, no? Lo que estoy haciendo, me había equivocado en el dibujito acá. ¿Ven? Si lo pudiera hacer recto, sería mejor. Ahí. ¿Está claro hasta ahí? Entonces ahora trazamos la recta. Sí. Va por acá y va ahí. ¿Ven? O sea, ven que voy a poner una cosa más, voy a agrandar este. Me quedó corto. Entonces ahora fíjense lo que tenemos. Si yo tomo alrededor de este es el punto donde voy a analizar el límite. Tomo radio la unidad, 1, ¿no? Me voy de 4 a 6, ¿no? Acá tengo mi límite. ¿Ven? ¿Ese límite cuánto es? 5, acá está. ¿Estamos de acuerdo? Este es el ancho del Sí. intervalo. Ahora, cuando yo miro acá, en el delta, cuando yo tomo 1, ¿a cuánto me voy acá abajo? Por cada epsilon. ¿Delta cuánto vale? Un delta va a valer la tercera parte del epsilon. Quiere decir que el ancho del intervalo de acá es 1/3 y menos 1/3 cuando acá estoy en 1, 1. Quiere decir que por cada uno de estos tengo 3 veces el delta. Quiere decir que este ancho entra 3 veces acá adentro. ¿Entienden lo que estoy mirando? Sí. ¿Entienden lo que significa la definición? Sí, ¿Nunca lo entiendo. miraron así? No, nunca. ¿Entienden lo que significan estos numeritos acá ahora? O sea que cuando yo elijo, si yo hubiera elegido un epsilon, supónganse que yo elijo un epsilon 2. Si epsilon, ¿puedo elegir un epsilon igual a 2? Como yo les dije, sí. Si fuera un epsilon 2, me voy acá, me voy al 7 y me voy al 3. ¿No? Si el epsilon vale 2, ¿cuál es el ancho de mi delta? 2/3. 2/3. Quiere decir que entra las 2/3 partes del ancho del delta dentro de todo ese epsilon de radio 2. ¿Puedo elegir un epsilon 2? Sí, lo puedo elegir, porque esos son arbitrarios. Basta tomar un epsilon mayor que 0, lo que dijimos. Lo que importa es cuál es la relación que hay entre el ancho de un intervalo con el ancho del otro y que los puntos sean acumulados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo agarre un valor de x de acá adentro, ese caiga acá adentro. Cuando yo agarro de este lado, caiga acá adentro. Que no me caiga afuera. Porque si no, no podría probar que eso es el límite. Porque si me cae afuera, estoy probando que tengo puntos que no son de acumulación y no sé si me puedo acercar. Porque los puntos de acumulación son los que aseguran ese acercamiento, ese tiende a. ¿Entienden lo que digo? O sea que la proporción es numérica también, la pueden elegir ustedes. Uno toma la proporción original que da la definición. Aplico la definición y chau. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Miran con una cara. Me da la sensación que nunca nadie hizo un dibujo para explicar esta proporción. No es solo la sensación, Sinceramente es la no. realidad. ¿Cómo, Amira? No es solo su sensación, es la realidad. Yo creo que alguna vez Nieves ha hecho algún gráfico, pero quizás la explicación no acompañaba tanto. Yo lo que quiero que quede claro que es una proporción lo que estamos mirando también. Tengo tanto de acá, tanto de allá. No importa si esto lo agrando o lo achico. Lógico, no lo voy a agrandar al infinito, un número exorbitante, porque no me sirve. Eso es lo que quiero decir. Por eso uno pone chiquito, pequeño, nombres estúpidos son esos. Porque lo que importa es la proporción.
Y que cuando yo agarre un valor de acá, del intervalo que elegí, o sea, yo elijo el épsilon. El épsilon lo fijo yo, pero cuando yo fijo el épsilon, eso se tiene que cumplir para todos los deltas que me definió ese épsilon. Generalmente, ¿qué voy a poner? El 1, que es la distancia más chica que hay. 1 de este, tanto de este. Agarro el 1, fijo el arbitrario y saco el otro. No me voy a poner un épsilon 50 y ver cuánto es el delta. La estupidez sería. ¿Entienden que es una proporción? Lo que estamos mirando. Cuando se cumple esa proporción, el límite está asegurado. Porque todos los puntos son acumulados. No hay ninguno que caiga afuera. Sí, escucho. Entonces, en las funciones lineales siempre va a tener, el límite va a existir. Porque Claro. yo le estoy asegurando un entorno y le estoy dando la proporción. Tal cual. Por eso siempre una función lineal es una estupidez dibujar el límite, porque con reemplazar alcanza. Y ese es el motivo porque evaluar la función y calcular el límite es exactamente la misma historia. Pero eso pasa solo en las funciones lineales. ¿Vieron cómo sacaron la Profe, conclusión del mundo rápido? ¿Eh? Sí, escucho. cuando la función no es lineal, entonces puede ser que el épsilon no me quede, o sea, del mismo largo, no sé cómo explicarlo, porque si Ahora yo, lo voy a o poner. sea, si Ahora te fuese, lo por hago, ejemplo, una Andrea. exponencial, y yo Una me exponencial o fijo otra cosa genérica. un Ahora te límite, lo voy a explicar. Ahora voy a explicar esa parte, porque esa es la parte que nadie explica bien tampoco, porque no saben, los profesores estoy seguro que muchos no lo entienden bien esto. No entienden que el punto es acumulado. Que decir esa resta no es una resta en el vacío. No es un módulo porque sí. Está en función de lo que elegí. Claro, la línea recta es la mejor que hay. Por eso la línea recta es una pavada. Pero nosotros no usamos solamente líneas rectas, usamos cualquier función. Imagínense un campo escalar que es un plano. Con un plano no va a haber problema tampoco. Va a pasar lo mismo que pasa con la línea recta en R3 si yo tengo un campo escalar que es un plano. ¿Se dan cuenta que en un plano no tendríamos ningún drama? ¿Qué tendríamos abajo cuando yo elijo en el eje Z? No tendríamos un intervalo. ¿De dónde deberían provenir los? ¿Del radio de quién? Del disco abierto. Si estoy en un campo escalar y fuera un plano eso. ¿Entienden? El problema es que en las superficies que tenemos en R3 tampoco son solamente planos. Tenemos funciones feas, horribles, todas esas que dibujamos, calculamos dominios feos. Y en R1 también pasa lo mismo, porque en R1 tienen todas curvas espantosas, por ejemplo, un logaritmo, una exponencial, que no es tan fea una exponencial, te voy a decir, ¿eh? Esa es una de las más bonitas que andan dando vuelta. Voy a explicar qué pasa cuando, lo que plantea Andrea, cuando esa proporción no se da exacta, porque no puedo generar un intervalo, ¿dónde? En el dominio. O si lo genero, no puedo generar, porque yo en realidad para definir un punto de acumulación no necesito un intervalo, necesito un entorno. ¿Cuál es la diferencia de intervalo e entorno? Que el intervalo puedo tomar el centro del intervalo en cualquier lado, que no sería un centro, puedo tomar un punto de referencia en cualquier lado del intervalo. Pero en un entorno tiene que estar en el centro. Por eso es un entorno reducido. Tiene que estar del centro que yo elegí, donde estoy mirando el límite, a ambos lados la misma distancia. ¿Se entiende? Voy a hacer lo que dice Andrea. Te voy a responder la pregunta gráficamente, Andreita. A ver. ¿Queda claro lo que voy a hacer? Los demás, ¿quieren bueno, practicar algo que quieran sí. ¿Eh? Claro, ¿Alguna porque si pregunta? yo el épsilon primero, Perfecto, vamos a mirar lo del épsilon. Muy bien. Voy a borrar un poco todo. ¿Entendieron? Vieron que el ejemplo es una pavada, pero bueno, hay que tener cuidado con el ejemplo. Voy a borrar, porque si no se me pone pesada la pizarra y después se me borra todo.
Muy bien. Vamos a hacer algo más complicado. Vamos a suponer que estoy... A ver si lo puedo poner así. Ahora voy a poner una curva. Espérame, lo pongo. Tengo una curva más o menos buena. A ver, voy a dibujar linda. Acá no hay, acá tampoco. Acá no me dibuja bien esta curva. La voy a tener que hacer a mano. A ver si me sale algo más o menos bondadoso. No, esta no me va a dar bien. A ver. Esta me va a dar bien. Vamos a suponer que tenga esta función. fd. Bueno, voy a elegir este puntito. Sí. Con ese puntito vamos a andar bien. Lo voy a poner de color naranja al puntito. Ese puntito tiene un límite que a mí me interesa, que sería este, ¿no? Los límites los estoy poniendo en verde, no sé si notaron. Y voy a generar alrededor de él un entorno, no un intervalo, porque recuerden que acá tenemos que generar un entorno reducido, donde no me interesa el centro y que todos los puntos del interior sean de acumulación. Quiere decir que la resta sea de cualquier punto menos el límite sea más chico que del epsilon menos el límite y del epsilon más el límite, ¿no? O sea, que quepa ahí adentro. O sea, todas las restas tienen que caer ahí adentro. No sé si estamos hasta ahí. ¿Entienden, no? Todo esto quiere decir que esto sería epsilon más el límite y esto sería epsilon menos el límite. ¿Está bien? Bueno, al revés, siempre lo pongo al revés, pero conviene ponerlo el límite más epsilon, o sea, ya sé que me van a decir eso, y el límite menos epsilon, porque se ve mejor. Perfecto. Muy bien. Ahora yo voy a construir con eso la imagen de esto. Entonces voy a generar ahora el intervalo que va acá. Ese lo voy a poner de color amarillo, para seguir con lo que hicimos hoy. Lo ponemos de color amarillo. ¿Y qué tengo que generar ahora? El centro. ¿El centro de dónde provienen? Dijeron. Pero ojo, miren dónde está el centro ahora. El A. ¿Esto por qué pasó, Andrea? Porque no es proporcional, profe. Porque no es proporcional. Todo el mundo lo ve donde quedó el A. No está donde estaba antes. Claro, se corrió, no estabas en el medio. Claro. Entonces yo tengo que mirar que yo tengo que generar para poder tomar una proporción, tengo dos alternativas. O agarro o acorto a este y tomo esta distancia y la replico acá. Entonces genero ahora acá. Acá no lo puedo mover. Este lo acorto. ¿Por qué lo acorto? Porque tengo que generar un entorno perforado alrededor de A. Esa sería una alternativa. O sea, yo acá tengo, fíjate, menos delta, ¿no? Y acá tengo más delta. ¿Está bien? Ahora, este delta, este no es el mismo delta que acá. Este podría ser un delta 1. ¿Está bien? ¿Está bien lo que digo? Sí.
tengo otra alternativa. Puedo agarrar, dejo este donde está, tomo este largo del otro lado y lo replico acá. Entonces, en lugar de tener el azul, esa sería la otra alternativa. Puedo generar dos intervalos ahora para que se cumpla la proporción, si quiero, que no es una proporción, porque no es lineal. ¿Entienden lo que está pasando con una curva? Esto pasa en una parábola, en una... Yo puse este dibujo feo para que se note bien exageradamente lo que quiero mostrar. Entonces acá tomo un delta 2. Y ese también me sirve. Bueno, no sé, vamos a ver cuál de los dos sirve. Pueden servir los dos, puede servir alguno, puede servir ninguno. ¿Entienden el problema ahora? Para que se cumpla la definición. Ah, ok, no quiere decir que me van a servir. Y no sé cuál de los dos sirve. Entonces, ¿cuál de los dos tomo? ¿El azul o el naranja? Bueno, vamos a ver. Pensemos un poco, dijo ahí el que no pensaba nunca. ¿Entendieron el problema? Como no tengo la línea recta y no se me genera un intervalito en proporción, que son... Porque, cuidado, una cosa es el intervalo y otra cosa es el entorno. Y acá se ve claramente la definición de intervalo e entorno. Yo genero un intervalo con las imágenes de los extremos en el dominio, una vez que fijé el entorno en la imagen. Por eso yo fijo el entorno para cualquier épsilon. Se me tiene que cumplir lo del dominio. ¿Está claro esto? A ver las chicas si está claro esta parte. Fíjense lo que me lleva a mí de explicarlo bien. Se ríe Victoria. ¿De qué te reís, Victoria? No lo escuchaste nunca así, con tanto detalle. No, que está clarísimo ahora. Entonces ahora tengo que buscar cuál de esos dos bichitos me sirven, porque puedo armar dos entornos con un mismo intervalo. Uno que tenga la distancia más chica y otro que tenga la distancia más larga. Según la teoría de los cráneos que inventaron esto, dice que hay que tomar el más chico. Y se tiene que demostrar formalmente y la mar en coche. Yo no voy a hacer todo eso porque no tengo ganas. Y Pero tampoco acá me... se nota igual que el más chico, porque cuando haces el dominio en I, cae justito en entre medio, en el intervalo. Entonces ahora si sabemos Ay, bien de... Jorge, lo adoro, Jorge. Ahora lo miramos. Ya te gustó como es la historieta. Es fácil, mirá. Suponete que yo tomo el más chico. Tomo el más chico, agarro un puntito de acá. ¿Dónde lo tengo que mirar? Acá, ¿no? Pinky. ¿Ven lo que hago? Pinky. ¿Cayó adentro? Sí, ¿por qué cayó adentro? Porque puedo hacer la resta. Si cae adentro puedo hacer la resta, ¿no? Agarro del otro lado. ¿Pasa lo mismo? Mirá. ¿Cae adentro? Pinky cayó adentro, ningún problema. Ahora voy a agarrar del más largo, por ejemplo este. Me van a decir, uy, pero anda bien, porque mira, tomo ese, ¿dónde cae? Acá, cayó perfecto. Pinky, pero ahora voy a agarrar este. Ese no. Tinky, 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 tinky. ¿Dónde cayó? ¡Pum! Sonó. ¿Cayó adentro? No, se fue a la casa de Doña Tota. Entonces la teoría que te dice, asegúrese el más chico, no haga estupideces. Se ríe Zoe. ¿Quedó claro? O sea que cuando tengo que elegir un épsilon, no puedo elegir cualquier cosa. Vieron que hay, porque muchas demostraciones dicen, elija un épsilon auxiliar. ¿Qué es el épsilon auxiliar y toda esa palabra? Es eso, es agarrar, armarme un intervalo de tal manera que encaje la definición, pero que yo elija el más chiquito, porque si elijo el más largo son E. Andreita, ¿te queda claro lo que hay que hacer? Creo que salió. Sí, Los está demás, manejando. No, estoy acá todavía, justo estaba por salir no del pensé que colegio iba a de la buscar a casa los de mi chicos. hija.
Ya Sí, corto. sí, estoy en eso. No sé si quedó claro. Sí, profe, quedó clarísimo. Sí, pues me había generado dudas de que el delta iba a tener diferentes tamaños, yo tenía que definirlo como como un entorno, entonces sí o sí tenía que tener el mismo. Tiene que tener el mismo, pero cuando tiene que tener el mismo, de todos los que puedo elegir, tengo que elegir siempre el más chico. Claro, el más chico es el que me va a garantizar que voy a caer Adentro de donde dentro tengo de que esa resta. ir, al otro lado, claro. Por eso se toma el mínimo delta. Más aún, se escriben en cosas, en terminología exotérica y complicada y cosas raras que se ponen. Uno va a un libro de límite formal y encuentra todo un montón de jeroglíficos ahí escritos simplemente para decir esta pavada que yo acabo de decir. Se ríen. Me encanta que se rían. No, que la felicidad, porque de haberlo entendido, Ya así me salió. siento cada vez que entiendo algo de matemática, porque ya después Ustedes me piensen tengo que una quitar. cosa. Nosotros ahora tenemos que hacer de todos los discos posibles que podemos armar, ¿cuál vamos a tener que elegir? El más chiquito, cuando tengamos una superficie espantosa. El más chiquito es el que se va a asegurar el límite. Yo quiero que entiendan eso. Porque el otro no me va a servir porque puede pasar lo que acaba de pasar. Puede pasar que en una región ande bien y en la otra no ande. Puede ser que, y encima si estoy en un disco, puede pasar que en una zona del disco funcione y en la otra 3/4 partes del disco no ande. Porque la idea es la misma. No va a cambiar la idea porque cambiemos de tamaño. La anatomía del ser humano es la misma para cualquier tamaño. No sé si queda claro todo lo que acabamos de discutir. Si les gustó la explicación, si se salió el velo de la oscuridad. Muy bien. Hay una cosa más que quiero decirles. Me van a decir, ¿en qué ejemplo lo puedo mirar? Miremos un ejemplo, si quieren, como hice con el de la recta. Podemos hacer una parábola.